qué se genera el conflicto ucraniano. El conflicto ucraniano se va a generar fundamentalmente por 2 o 3 razones que tienen que ver con la crisis global que el mundo vive en este preciso momento. Para nadie es un secreto que una de las salidas usuales que busca Estados Unidos cuando tiene una gran crisis económica es una guerra. Es una guerra de invasión o una guerra económica, la aplicación de cualquier tipo de medidas agresivas para generar la situación de caos de la que hemos venido hablando. En las penúltimas elecciones fue elegido como presidente de Ucrania el presidente Yanukovych. El presidente Yanukovych se caracterizó fundamentalmente por, digamos, generar unas políticas cercanas a Rusia, tener a Rusia de vecino amigo, para evitarse, digamos, conflictos de orden, obviamente fronterizo y territorial si se quiere. De un momento a otro, Yanukovych quiso acercarse a Europa Occidental. Ese acercamiento a Europa Occidental, obviamente, no es gratis, es producto de toda la situación económica que se ha venido generando en Ucrania desde hace los 24 años de su independencia, que es el crecimiento acelerado de una deuda externa, el sometimiento de su economía al sistema de lo que llama Wallerstein la economía mundo, ¿sí? El sistema mundo, y el sistema mundo que está siendo presionado constantemente por el gran imperio de los emporios económicos que presionan las economías obviamente más débiles, y la ubicación geográfica de Ucrania es estratégica en este momento para cualquier país de Europa Occidental y fundamentalmente para Estados Unidos. El interés de Alemania no es salvar a Ucrania de la guerra, el interés de Alemania es acercarse a Ucrania por sus recursos naturales, es acercarse a Ucrania para atraerlo hacia la organización, hacia la Tratado del Atlántico Norte, hacia la OTAN, es poder tener un amigo más en la frontera con Rusia, que es el enemigo número 1 de prácticamente todos los países de Europa Occidental por las políticas que ha venido implementando en los últimos años el presidente o primer ministro Vladimir Putin. Entonces, podríamos decir entonces que la guerra en Ucrania comienza a desatarse desde ese preciso momento. Hay una reacción. ¿Cuál es la reacción? La reacción es, por un lado, de una muy importante porcentaje de población del este y centro de Ucrania que van a querer acercarse a la Comunidad Económica Europea. Y obviamente la población de de Ucrania Oriental, que no quieren saber absolutamente nada de lo que es la Comunidad Económica Europea. Total entonces que en febrero, hoy casi que hace un año, ¿cierto? En febrero del año pasado, el 14 creo que fue, comienza lo que los ucranianos llaman el Maidán. ¿Qué es el Maidán? El Maidán es el movimiento que comienza a generarse en la Plaza de la Libertad en Kiev contra el establecimiento dirigido en ese momento por Yanukovych, pidiéndole, exigiéndole
medidas más drásticas para poder acercarse por fin a el occidente europeo. La reacción inmediata, ¿cuál fue? La reacción inmediata, como digo, fue que la gran mayoría de los pobladores del oriente dijeron no, convocaron plebiscitos, convocaron referendos, pero el principal se hizo en la península de Crimea. Un par de meses después se hace el referendo en Crimea, un referendo express prácticamente, y se utilizó, obviamente, o se aprovechó que el 95% de la población de Crimea es rusa para proclamar su independencia o su separación de Ucrania y su práctica anexión a Rusia. Entonces inmediatamente vienen, por supuesto, los marines rusos. La zona de la península de Crimea es absolutamente estratégica, pues porque ahí estaba la antigua flota naval de toda la Unión Soviética, ahí estaba todo lo que tiene que ver con las armas nucleares, todo el asunto del armamento importante de la ex Unión Soviética, que fue finalmente cedido a Rusia. Hay una parte, un pedacito ahí que fue siempre controlado por Rusia, pero no alcanzaron a reaccionar, no alcanzó a reaccionar el gobierno de Kiev, y obviamente entonces la península de Crimea se separó. Vino una reacción inmediata que fue en Odesa. Cuando reaccionaron en Odesa, hubo digamos que un proceso de exacerbación, un levantamiento contra los sindicatos, y en cuestión de horas fueron quemadas vivas 35, 36 personas al interior de una casa sindical en Odesa. Eso, pues, obviamente se convierte, digamos, en un crimen de lesa humanidad. Eso está en investigaciones, pues, allá, pero hay una reacción de una parte muy importante de la población ucraniana para que Yanukovych renuncie, y comienza a generarse prácticamente un golpe de Estado. No hubo golpe de Estado, sino unas elecciones anticipadas, y en esas elecciones gana el actual presidente de Ucrania, Petro Poroshenko. Petro Poroshenko, digamos que es un liberal radical, pero no radical de izquierda, sino radical de derecha. Es un liberal neoliberal, es un liberal bastante conservador. ¿Conservador en qué sentido? Conservador en el sentido de las políticas que comienza a aplicar de manera inmediata, ¿sí? Inmediatamente llega Petro Poroshenko al poder, va a acelerar los acercamientos a la Comunidad Económica Europea, y evidentemente va a comenzar entonces a despertar la reacción de Rusia en defensa de aquella cantidad importante de población que tiene en el este de Ucrania. Comienzan a armarse, ahí sí, los ejércitos y las tropas. Para mostrarles una fotografía del conflicto en este momento de Ucrania, aquí hay un ejército, digamos, ciertamente unitario, ¿sí? Con algunas, con algunos, ¿cómo llaman estos? Con algunos contingentes que han sido armados o por civiles o por la extrema derecha de la extrema derecha, es decir, ese movimiento neofascista que está naciendo y renaciendo en todo el mundo y principalmente en Europa, porque vemos hoy, por ejemplo, qué tan fuerte está eso en Grecia, a pesar de que ganó la izquierda más o menos radical, cómo está eso en Holanda y cómo está en Suecia y Noruega, ¿sí? Gana aquí esa derecha radical, y comienzan a moverse hombres
obviamente armados y uniformados, y se ha hecho un llamamiento a los reservistas y a los jóvenes bastante menores, no menores de 18, pero sí bastante niños, a participar en este conflicto. De este lado, del lado ruso, hay más de 14 grupos participando en esta guerra, y esto ya es un descontrol. Independientemente de que Sergei Zakharchenko, que es uno de los líderes principales, digamos, del movimiento prorruso, tenga, digamos, como una voz de mando, a ratos yo, por ejemplo, con dificultad creo que en el este de Ucrania hay grupos neonazis peleando contra los grupos neonazis del oriente de Ucrania. Pero estos son prorrusos, estos son ucranianos, ¿sí? Entonces, es un conflicto bastante, digamos, difícil de manejar, de explicar, precisamente por la cantidad de situaciones que se dan al interior y de la conformación de los movimientos que se ha dado en el este de Ucrania. Para decirlo en pocas palabras, el conflicto ucraniano no es un conflicto entre rusos y ucranianos, es un conflicto entre Oriente y Occidente, es un conflicto de gigantescas dimensiones. Esto en la práctica es una pequeña guerra mundial que podría, esto lo dijo el Papa hace como 4 meses, que podría convertirse en una gran tercera guerra mundial. Y evidentemente, posiblemente esa tercera guerra mundial no sea de las dimensiones que tuvimos durante la Segunda Guerra Mundial, pues precisamente porque no querrán utilizarse bombas atómicas ni cosas de ese tipo, ¿sí? Pero serán muchas guerras localizadas y eso va a poner en peligro la paz mundial. Entonces, ese conflicto entre Oriente y Occidente, del que estoy hablando, es en sí mismo la esencia del conflicto en Ucrania. Los intereses de Angela Merkel, los intereses de François Hollande y los intereses de Barack Obama están chocando. Los intereses de Obama son armar al pueblo ucraniano del este de Ucrania para que pelee contra Rusia. Los intereses de Angela Merkel y de François Hollande son fundamentalmente intentar la pacificación para la aplicación de nuevas medidas económicas que permitan el sometimiento de Ucrania a los dictámenes del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Los intereses de Rusia son territoriales y geopolíticos, y eso hay que tenerlo supremamente claro, ¿sí? No va a permitir Rusia, ¿sí?, tener un enemigo en el corazón de lo que era antes de su dominio. Por ningún motivo va a permitir eso, ¿sí? Así como jamás, pienso yo, permitirá que en Moldavia se dé una transición hacia otra forma de gobierno, porque Moldavia en este momento es su principal aliado en el este de Europa. En ese orden de ideas, entonces, podemos ver que primero es un conflicto, digamos, de orden económico que tiene que ver con la geopolítica del continente europeo, que tiene que ver con la geopolítica del mundo de la posguerra fría, que tiene que ver con las nuevas políticas económicas que se quieren implementar desde Alemania como primer país manejador de la economía europea, que tiene que ver con la deuda externa, pero que se refleja en fuerzas armadas, ¿sí?, que defienden obviamente desde el corazón y desde su concepción de país, ¿sí?, lo que quieren tener ellos en su territorio. Por último, el jueves pasado se firmó una tregua que
parodiando no sé a quién, está pegada con las babas pues de Angela Merkel, ¿cierto? Es una tregua tan frágil que puede romperse solo con un disparo. Los prorrusos han abandonado, los ucranianos han abandonado el sitio estratégico de Debaltsevo y los prorrusos también, ¿sí? ¿Ya no qué? Ah, bueno, ahí está, me salieron adelante. Los prorrusos se lo tomaron, o los ucranianos. Los prorrusos. Entonces, yo pensé esta mañana eso. ¿Qué están esperando los prorrusos? Que los ucranianos abandonen Debaltsevo para apoderarse de él. ¿Por qué? Porque Debaltsevo es la ciudad estratégica que une póngame el otro mapita, que une a Lugansk con Donbass, ¿sí? A las dos repúblicas democráticas que han creado como les dicen allá, ¿no? Los guerrilleros prorrusos. Entonces, como ven ustedes, ya prácticamente se rompió la tregua. Y en ese orden de ideas, entonces, es posible que mañana se recrudezca el conflicto.